Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a una transmisión más de nuestro estudio sistemático de la Escritura. En esta ocasión, en el segundo libro de Samuel, la lección número 14. El capítulo 13 es el que vamos a considerar el día de hoy. Vamos a leer de los versos 1 al 20 en nuestro tema, que es atraído o seducido. El versículo central de nuestra lección para Semillas en Casa es el versículo 6, que dice: entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey se fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo, así podré comer en sus manos. ¿Cuál es el carácter expuesto en nuestra lección? Bueno, Amnón no pudo oponer ninguna resistencia al consejo de Jonadab, debido a que ya había sido seducido y atrapado por el mal. Esta lección es de alguna manera como la anatomía del proceso de seducción, desde la atracción, la seducción en sí, y luego se desarrolla la consumación del pecado y finalmente la muerte. Para quienes conocen la Escritura, ya se habrán dado una idea. Recién estamos empezando de dónde tomamos esta estructura o esta anatomía, por así decirlo, de la seducción. Y obviamente pues es, para quienes lo saben, de Santiago capítulo 1, versos 13, 14 y 15. Ahí el apóstol dice: nadie diga que es tentado de parte de Dios. Dios no es tentado por el mal, tampoco tienta a nadie, pone a alguien, jamás a alguien en una situación en la que peque, al contrario. Y en los versos 14 y 15 dice: cada uno es por su propia concupiscencia, o estos malos deseos que nacen en nuestra carne, dice, es atraído y seducido. Después que el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Estas 4 etapas de este proceso en el cual una persona puede llegar no solamente a sentir atracción, sino a consumar el pecado, y que finalmente este dé como resultado la muerte espiritual o las consecuencias de haber cedido a la tentación, son las que nos van a dar precisamente el bosquejo con el cual vamos a dividir nuestra lección de hoy. El pasaje de hoy lo vamos a dividir, lo vamos a observar a partir de ahí. 4 puntos, 4 etapas, 4 momentos, ¿verdad?, en los que se desarrolla la tentación. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra lección de hoy? Es reconocer que existe una línea hasta la cual la tentación es sofocable, es decir, que todavía tenemos la posibilidad de apagarla, de extinguirla y continuar adelante. Ser tentados en sí no es pecaminoso. Lo pecaminoso viene cuando nos dejamos seducir, cuando consumamos el pecado y entonces pagamos las consecuencias, ¿no? Cuando estamos al límite, como es la historia de hoy, cuando circulamos ya en esa frontera de tentación o de atracción y la sobrepasamos, obviamente llegar al límite nunca será recomendable. Lo ideal ante la tentación es, en cuanto sintamos, ¿verdad?, que la atracción toca nuestro corazón, es huir. Pero si por alguna razón la has dejado o la hemos dejado llegar a un punto así, ya que nos pudiera comprometer, estamos en riesgo de cruzar una línea de no retorno. Cuando se cruza esa línea es prácticamente ya imposible o casi imposible regresar. Ya es más bien cuando la persona ha tomado una decisión en su corazón y, bueno, esas historias de alguna forma, ¿verdad?, se repiten una y otra vez. No debiera ser, pero se repiten una y otra vez en nuestras vidas. Vamos a que a través de esta lección el Señor nos ayude, ¿verdad?, a tomar las medidas que sean necesarias en nuestra vida para no tener que pasar y no tener que transcurrir por ninguna de estas cosas. Bueno, vamos al punto número 1 de nuestra lección, atraído o seducido. El punto número 1 lo encontramos en los versos 1 y 2 y es la atracción. Vamos a leer
versos 1 y 2, capítulo 13, segundo libro de Samuel. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Fíjate qué interesante, en esta primera etapa o esta primera fase de la tentación o del pecado consumado, en esta primera fase, la fase inicial, que es la atracción, que me suena mucho a como la ley, por ejemplo, de la gravedad, es una ley de atracción, siempre nos jala hacia abajo. En el ámbito espiritual, nuestra carne, de igual manera, siempre se va a sentir atraída por el pecado. Y eso no es algo que sucede a cierta edad. Sucede desde que somos niños, aun cuando no tenemos conciencia del pecado. Siempre hay una atracción hacia aquello que es instintivo en nuestra naturaleza pecaminosa. Aún los pequeñitos, ¿verdad?, sienten este deseo o esta atracción a ofender, a ser orgullosos, a ser berrinchudos. Bueno, eso imagínate ya cuando somos conscientes o ya cuando somos maduros o cuando ya somos personas adultas que hemos adquirido tantas mañas a lo largo del tiempo, y a eso añádele que esta naturaleza nuestra nos acompañará toda la vida. Bueno, de alguna manera como que todas las cosas se alinean. Entonces siempre sentiremos la atracción hacia algo que esté prohibido. Si observamos en la Escritura desde el principio, cuando Dios comienza a tratar con el hombre, habla acerca de estas cosas. Siempre vas a tener una inclinación al mal. Se lo dijo a Caín, capítulo 3 del libro de Génesis, y ahorita vamos a hacer una breve referencia a ese momento. Siempre vamos a tener atracción por el pecado. ¿Qué es lo que pasa en esta historia? En esta historia tenemos a una muchacha, hija de David, que según el escritor dice era muy hermosa. No solamente era bella, sino que se subraya, ¿verdad?, esto, y se resalta esta característica de Tamar, de ser una joven virgen muy hermosa. Por lo tanto, pues yo creo que Tamar era definitivamente un sueño o un amor idílico para más de uno en Israel. Era una princesa, era la mismísima hija del rey David. Pero este idilio no solamente tocó el corazón de más de uno o de cualquiera, sino que también llegó al corazón de su medio hermano, Amnón. Ya como sabes, ya hemos revisado capítulos atrás las tragedias en las cuales David se ha metido, en las situaciones en las que David se ha metido. Ha sido, como decía José Juan, una avalancha de consecuencias la que se ha desatado en su casa, y aquí se está gestando una más. Y creo yo, y desde mi perspectiva, es una de las más graves, una de las más lamentables y de las más tristes. Porque tienes a tus hijos en quienes, en teoría, no debió pasar nada de esto, porque si David no hubiese hecho lo que hizo capítulos atrás, todo esto se hubiese refrenado. No quiero con esto decir que ellos pues habrían sido personas perfectas, pero considero, desde mi humilde opinión, que Dios habría evitado que el mal se levantara o que el mal despertara en esta casa. Pero parte de las consecuencias que David iba a pagar era que Dios de alguna manera retirara esta cobertura, este cuidado de ellos, y que simplemente ellos funcionaran u operaran como lo haría cualquier otro que no tiene el temor de Dios o que no es guardado por Dios. Y aquí permíteme abrir un paréntesis. En la oración del Padre Nuestro, al final Jesús en esta oración nos enseña a orar así: líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Y en este líbranos del mal, en la oración no implica solamente al mal que es externo, sino también al mal que es propio, porque tuyo es el reino, el poder
y la gloria. Guárdanos, no nos dejes caer en la tentación. Entonces, de alguna u otra forma, creo que los creyentes gozamos de este privilegio de que el Señor nos guarde de hacer las cosas que nosotros en nuestra carne quisiéramos hacer. Y entonces, desde esta perspectiva, quiero ver el capítulo 13 como Dios haciéndose a un lado por causa del pecado de David, haciéndose a un lado para que simplemente Amnón y todos los involucrados en esta historia que abarca un par o 3 capítulos, que es una historia muy lamentable, simplemente hagan conforme a sus deseos. Y Amnón, volviendo entonces al punto, siente una atracción excesiva por su hermana Tamar. En el siglo pasado se acuñó una palabra que define a alguien que tiene cierta obsesión por otra persona, es la limerencia. La limerencia, que ya en términos más prácticos la psicología lo define como un trastorno obsesivo compulsivo. Y es curioso que todos los síntomas, me dediqué un tiempito para leer acerca del trastorno obsesivo compulsivo, todos los síntomas que una persona manifiesta cuando tiene una obsesión por algo o por alguien, particularmente por alguien, se describen en el capítulo 13 en la persona de Amnón. Cuando dice ahí el verso 1 al final, dice, se enamoró perdidamente de ella. Y dice el siguiente verso, se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó, porque pensó que nunca podría poseerla. Fue una obsesión, se volvió en él una fijación. Ahora, si esto lo trasladamos a la experiencia y a la tentación que todos nosotros tenemos en cualquiera de sus formas, porque ciertamente el capítulo 13 nos relata la tentación desde una perspectiva sexual, pero la tentación, en cuestión de aplicación, la tentación viene en cualquier tipo de forma, en cualquier tipo de presentación y en cualquier tipo de envoltura. En la inclinación que cada uno tiene, en aquellas cosas que no se han podido dominar o que no se han echado fuera de nuestra vida, cualquier tipo de hábito, cualquiera. Pero la respuesta de Amnón ante esta atracción fue dejarla llevar hasta lo que te decía hace un momento, hasta esa línea que se vuelve una línea peligrosa porque es la frontera de la atracción, es la frontera con la seducción. Cuando una persona, cuando un creyente es tentado, creo que la tentación, dentro de esa misma fase de tentación o de atracción, tiene muchos pasos. Lo ideal siempre es huir de inmediato cuando tú eres consciente de que algo te atrae, de que eres propenso a, si abro tantito la puerta, sí lo dejo entrar. Desde el momento que lo percibes, creo que tendríamos que ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos y lo suficientemente determinados como para decir, no, mejor aquí me doy la vuelta y me retiro, porque si me quedo un momento más, esto se puede complicar. Bueno, en el caso de Amnón, no se relata ahí, pero bueno, va implícito, porque si llegó al grado de enfermarse de amor y de obsesionarse con Tamar, es porque cuando él comenzó a sentir atracción por su hermana, en lugar de, creo que ya hemos hablado en otros momentos acerca de esto, en lugar de disipar ese pensamiento y simplemente cortarlo y decir, ¿cómo se me ocurre? Esa es mi media hermana. El libro de Levítico, ya para entonces ya era conocimiento popular, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, sí, pero Abraham se casó con su media hermana, menciona a otros dos, previos a Moisés, ¿no? Que también se casaron con sus medias hermanas. Sí, pero recuerda que eso fue antes de la ley. Cuando Dios, a través de Moisés, da la ley y les dice, ok, lo que se ha hecho por ignorancia, se ha hecho por ignorancia, pero a partir de ahora viene la ley, viene el conocimiento, viene la responsabilidad. En Levítico capítulo 18, en el verso 19, dentro de todas las prescripciones que Dios da en cuanto a las relaciones sexuales, una que está bien clara es
No tendrás relaciones sexuales con tu hermana ni con tu media hermana, de entre tantas que se describen en el capítulo 18. Así que a estas alturas, Amnón sabe que querer tener una relación íntima con su media hermana era algo totalmente mal visto, sería algo totalmente mal visto socialmente, pero también sería algo condenable de parte de Dios. Pero Amnón le dio demasiada cuerda al papalote hasta que llegó a las fronteras de la seducción y ahí se apostó, al grado de que enfermó gravemente. Si ya estamos en las fronteras de la atracción, es necesario, ahí tendríamos que aplicar como la hipérbole, ¿no?, que Jesús habla en Mateo 5, 29 y 30. Si tu ojo te es ocasión de pecar y de caer, sácalo de ti. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor que entres en la vida con un ojo nada más, o con una mano solamente, o con un pie solamente, a que con tus dos ojos, tus dos manos, tus dos pies seas arrojado en el infierno. Es una hipérbole que implica, haz lo que tengas que hacer, pero da vuelta y huye. Pero Amnón se quedó ahí, se apostó ahí, como muchos de nosotros hemos dejado que la atracción, repito, la atracción como tal no es una condición pecaminosa, pero si llegas a las fronteras de la seducción y pasas esa línea y entras a este terreno de seducción, entonces sí es un punto de no retorno y ahí las cosas se van a complicar bastante. La atracción es carnal, pero la seducción es diabólica. Y vamos al punto número 2, la seducción. Eso lo vamos a ver en los versos 3 al 5. Acompáñame en la lectura. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día Jonadab le dijo a Amnón: ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, le dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Aquí tenemos a un tercer personaje en esta historia de amor idílico. Hay un personaje que viene y que se presenta. Es Jonadab, primo hermano de Amnón, sobrino de David. La Biblia lo describe como alguien muy astuto. Cuando piensas en la astucia, no puedes dejar de pensar en una serpiente. No puedes dejar de pensar en alguien que tiene esa capacidad de engañar, de seducir, de inducir para sacar un provecho o para llevar a alguien a la ruina. En el libro de Génesis, cuando dice que la serpiente se presentó con Eva, dice: y la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también la refiere a la serpiente como un ser astuto. Define a Satanás como alguien astuto que se introduce en nuestra vida para atraparnos, como si una serpiente, ¿verdad?, de estas constrictoras te envuelve para simplemente después asfixiarte. Pero fíjate, vamos armando el cuadro. En el punto número 1 hablamos de la atracción. La atracción es como aquella que sintió Eva cuando vio el fruto del árbol y vio que era bueno para comer, agradable a los ojos. No puede haber seducción sin atracción. Si algo no te atrae, si tu corazón no se inclina hacia algo, muy difícilmente serás seducido por ello. Pero cuando algo te es atractivo, cuando hay algo hacia lo que tienes propensión, ese será un terreno peligroso.
Amnón estaba perdidamente enamorado de su hermana, estaba atraído, llegó a las fronteras de la atracción, se introduce ahora un personaje que le abre la puerta para entrar en otra fase, en esta anatomía, ¿verdad?, de la seducción, entrar en esta fase en la cual ya aquello que él siente pasará a ser una idea, que después se convertirá en una acción y que después generará una reacción. ¿Qué es lo que Jonadab le dice? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así tan enfermo? ¿Qué es lo que te pasa? Y Amnón, ¿verdad?, inocentemente, pero digo, de inocente no tiene nada, pero inocentemente en el sentido de que no pudo percibir que Jonadab es la representación misma del mal, es el diablo mismo ahí preguntándole, ¿qué es lo que te pasa? Como la serpiente preguntándole a Eva, ¿no? Y entonces le dice, pues es que la verdad es que estoy enamoradísimo, perdidamente enamorado, y he llegado a la obsesión, estoy enfermo de amor por mi hermana Tamar. Y este joven, que si no representara al mal y fuera el buen consejo, pues le habría dicho, ¿sabes qué? Necesitas ayuda, déjame ayudarte, mira, vámonos a mover de ciudad, o sea, hay que hacer lo que se tenga que hacer con tal de que no llegues a caer en algo tan degradante y tan humillante, ¿verdad?, para ti como persona. Pero no, es el mismo diablo, es la seducción. Y el problema es que cuando entramos ya a ese terreno, chicos y chicas, cuando entramos en ese terreno, es muy difícil escapar. Considero que las posibilidades que tienes de regresar cuando ya estás en el terreno de la seducción ya son mínimas. Es cuando la persona ya no está plenamente convencida de hacerlo, o sea, de realmente llevarlo a cabo, pero ya estás de alguna manera hipnotizado, usando esta palabra, ¿verdad? Por no decir otra palabra más fea, pero estás ya hipnotizado y tus sentidos están ya cautivos, presa del maligno. Se acerca y obviamente, mira, el consejo de Jonadab, me gustaría que lo leyéramos otra vez, refleja precisamente su persona y su experiencia. No le aconseja otra cosa, sino algo que Jonadab ya ha hecho anteriormente. Por eso se le define como alguien astuto. Porque no creo que haya sido la primera vez, no, discúlpame, no la primera vez para él, porque él no hizo aquí nada, pero no creo que esto no defina lo que para él era una práctica común, seducir a las mujeres, engañarlas. Era un personaje de cuidado. Y entonces, fíjate, lo que le dice en el verso 5, vuelve a la cama, finge que estás enfermo, cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer, dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Quiero que observes algo interesante de lo que viene más adelante. Este hombre, este Jonadab, este astuto, este diablito, no le dijo todo esto y le añadió, y cuando ya esté ahí, pues la violas. No, porque seguramente Amnón habría dicho, ¡ey, no! ¿Cómo se te ocurre que yo le voy a hacer? Estoy enamorado de ella, yo jamás le haría algo así. Pero es estas verdades a medias. No va a pasar nada, simplemente tráela a tu habitación para que puedas contemplarla, para que te sientas mejor, para que te prepare el alimento aquí en la habitación y comas de su mano. Y se lo puso muy romántico. Se lo puso muy romántico. Así como la serpiente le dijo a Eva, no va a pasar nada, mira, comerás del fruto y vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, vas a crecer, vas a prosperar, o sea, vas a prosperar como humana. Tus ojos van a ser abiertos. ¿Sabes qué es el mismo engaño? Cuando tenemos la atracción delante, cuando la llevamos al límite, cuando cruzamos ya esa barrera y estamos en el área de la seducción, la mentira viene así. Hombre, vieras qué romántico es el pecado cuando te lo ponen así, cuando te induce a través de lo que ves, de lo que oyes, de lo que te dicen. Todo se ve súper romántico, pero nunca, nunca, nunca el mal te va a platicar la historia completa. Jamás te va a decir cuál será el desenlace. Es
tan seductora como la publicidad misma. La publicidad, por ejemplo, de alcohol, la publicidad de tabaco, la publicidad de placer, pues jamás te van a decir cuáles son las consecuencias que hay detrás de todo eso. Porque si no, pues la gente le pensaría dos veces, ¿no? Pero la seducción es así. Es este generar una convicción de es solamente para que puedas sentirte mejor y no vas a tener ninguna consecuencia. Obviamente Jonadab, como era alguien muy astuto, sabía que si Tamar llegaba a ese lugar y le preparaba el alimento, él sabía cuál sería la consecuencia inmediata. Entonces, yo quiero que observemos en todo esto, en cada una de estas etapas, ¿verdad?, de las que describe Santiago, de ser atraído, ser seducido, consumar el mal y dar a luz la muerte, cómo debemos mantenernos siempre en la primera etapa, en la primera fase, mantenernos siempre ahí. Que cuando sientas esta atracción des la vuelta, huyas, corras. Jamás debemos dar lugar a la seducción. Es como, me estoy acordando, creo que es una caricatura, la verdad, no sé, pero lo tengo en la mente, ¿no? De no veas a la serpiente porque si la ves te hipnotiza y entonces ya te controla, ¿no? Creo que es el libro de la selva, si no me equivoco. Número 3, la consumación. Quedamos que la atracción es algo carnal y eso nos compete a todos. La segunda parte, que es la seducción, ella es diabólica, ya interviene el mal para enredarnos. La tercera es personal, es mi decisión. Ya pasé por estas dos fases, como te decía, es ya casi imposible poder dar marcha atrás. Y entonces entramos en esta etapa de consumar lo que hemos ya pensado, consumar aquello de lo que nos hemos convencido. Vamos a los versos 6 al 14 y dice: Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida. Pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes: salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar: ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella empezó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirían que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. El punto de no retorno. Ya a estas alturas, ya en esta fase, ya definitivamente Amnón ya no piensa. Digo, de por sí, desde la primera fase, como dejó llevar su atracción a un límite y entró en este trastorno obsesivo compulsivo por su hermana, desde ahí creo que ya no escuchaba, pero aquí definitivamente no hay manera de que Amnón pueda recapacitar, razonar, reflexionar y detenerse. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado que nuestras vidas lleguen a un punto en el que ya no se razona? Y grandes hombres, mujeres de Dios, que simplemente se vieron en una situación así, se enredaron y llegan a un punto en el que hacen cosas que cualquiera dice: yo jamás me habría imaginado que él o que ella pudiera hacer tal cosa o pudiera decidir hacer tal o cual cosa. Pero es increíble cómo en todo este proceso podemos llegar a un punto como este. Siguiendo este consejo
de Jonadab, Amnón pidió que su hermana preparara la comida delante de él, amasara delante de él. ¿Y sabes qué? En este cuadro, ¿verdad?, ilusorio de Amnón, idílico, lo único que hizo al tener a su hermana delante de él es alimentar más su lujuria, su lascivia, su deseo, y simplemente abrir la compuerta y dejar que todo aquello que estuvo conteniendo por tanto tiempo simplemente se desbordara. Y cuando eso sucede, aún en lo natural, es imposible que puedas cerrar las compuertas cuando el agua o cuando este elemento está fluyendo con toda su fuerza e intensidad. Ya no hay manera de regresarlo. Ojalá que todo esto que estamos viendo nos haga reflexionar y pensar si es que alguien o alguno de nosotros estamos ya inmersos en alguna de estas etapas, que podamos, por la gracia de Dios, darle reversa. Porque las consecuencias van a ser fatales, hoy y siempre. Es una regla, es un principio. No hay forma de que si llegamos a un punto como este, no pasemos al punto número 4, que es las consecuencias o de alguna manera el resultado de nuestras acciones. Amnón ya no escucha. Amnón dijo, sálganse todos de aquí. Él ya estaba decidido, él ya sabía lo que quería y no había forma de que algo lo pudiera detener. Cuando llega el momento, entonces él se abalanza sobre Tamar, y obviamente el clamor de Tamar, la súplica de Tamar, ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Ella puede gritar todo lo que quiera y ya no hay manera de que esa voz pueda hacer algo en el corazón de Amnón. Fíjate las advertencias que Tamar le está haciendo en ese punto. Serás considerado el más necio de Israel. Esto es algo que no se ve, es una perversidad. ¿Cómo se te ocurre? Yo quiero suponer algo, y si me lo permites a manera solo de paréntesis, que cuando Tamar le dice a su hermano, mira, vamos a hablar con mi papá y seguramente mi papá te permitirá que te cases conmigo. Digo, solamente hay aquí de dos sopas, ¿verdad? Una, que el concepto de estos muchachos respecto de su padre era tan bajo que no se debe, pero mi papá nos daría permiso de casarnos, aunque esté prohibido por la ley. Bueno, ya hemos visto las cosas que David ha hecho con anterioridad. Se me hace difícil creer yo esta suposición que yo mismo planteo, pero me inclino más por otra, que es que Tamar vio a Amnón tan decidido, lo vio más fuerte y dijo, ¿cómo me puedo librar de esto? Está a punto de violarme mi hermano. Y para Tamar, como lo veremos más adelante, su orgullo, su personalidad, su satisfacción era ser virgen. Vestía de hecho como vestían las vírgenes. O sea, significa que su virginidad para ella era algo tan valioso que lo exhibía públicamente como parte, ¿verdad?, de esta identidad tan arraigada que tenía en el temor de Dios y en guardarse y en preservarse. Y ella sabe que está a punto de perder su dignidad. Y entonces, con la posibilidad de que Amnón se frene, le dice, mira, espérate, pudiéramos casarnos y hacer una bella familia. Y le decimos a mi papá, ¿y él nos va a permitir casarnos? Yo lo quiero ver como voy a hacerlo entrar en razón para escapar, para huir. Pero todas las palabras de Tamar ya no tuvieron el peso suficiente para frenar a Amnón. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en esta etapa, en la etapa de la consumación, cuando ya la persona decide, cuando ya solamente es esperar la oportunidad, cuando ya pasó tu corazón de la atracción a la seducción y de la seducción a la convicción, ya es nada más cuestión de tiempo. Momento, lugar. Ya nada más es eso. Y aunque escuches todas las predicaciones habidas y por haber, y Dios te esté hablando una y otra vez, hey, vas camino a la muerte, hey, detente,
ya no hay poder humano que te haga regresar. Entonces, quiero que observes cómo vamos cuesta abajo, como un tráiler sin frenos, como un caballo desbocado. Todo eso se previene, pero se previene desde el principio. No supongas que si ya estás en un punto así, vas a poder regresar fácilmente. Definitivamente tendría que ocurrir un milagro, o Dios en su misericordia detenerte, pero así como se detiene un tren descarrilado, solamente hasta que golpea y choca y colisiona. La mayoría de las veces no sucede así, porque Dios ha estado durante todo el camino advirtiéndonos, ¡hey, no! En fin, esto nos lleva al punto número 4, último punto, y es la muerte. Atracción, seducción. Número 3, consumación. Número 4, la muerte. En el primero, la carne. En la atracción es la carne. Número 2, en la seducción es el diablo, es diabólico. Número 3, en la consumación es personal, porque decidimos. En el número 4, la muerte, es ya el resultado. Aquí ya no interviene nadie. Aquí simplemente es una cascada de consecuencias. Vamos a los versos 15 al 20 para terminar con nuestra lección de hoy. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. «Vete de aquí», le gruñó. No, gritó Tamar. «Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho». Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó: «Echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella». Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza, y cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó: «¿Es verdad que Amnón ha estado contigo?». «Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto». Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Las trágicas consecuencias que no terminan aquí, desafortunadamente no terminan aquí. La lección número 15, veremos cómo esto va más allá, las consecuencias. Si pudiéramos ampliar el punto número 4 hasta la lección siguiente, bueno, nos encontraríamos con la muerte misma de Amnón, porque la paga del pecado es la muerte. Y Amnón tuvo que pagar con su propia vida lo que había hecho. Pero vamos a quedarnos solamente con esta porción, los versos 15 al 20, para hacer un resumen en este punto número 4, la muerte o las consecuencias, todo lo que experimentó Amnón primeramente. Y fíjate, es interesante lo que dice el verso 15, que después de que la violó, inmediatamente, dice, el amor de Amnón, y obviamente el amor es entre comillas, porque no es amor, es un trastorno obsesivo compulsivo. Este amor, o esta pasión que él sentía por ella, se transformó en odio, en desprecio. Y dice que la despreció más de lo que la amó y la echó. ¿Qué hay aquí? Al ser un trastorno obsesivo compulsivo, era de esperarse que sucediera lo que hoy se llama disforia poscoital. Esta disforia poscoital no es algo nuevo. Los romanos, fíjate, lo acuñaron en una frase que era postcoitum omne animal triste est, que significa: después del coito todo animal está triste. Si tú lees un poquito acerca de este síndrome poscoital, o esta disforia más bien poscoital,
tiene que ver con la sensación que una persona sufre después de una relación sexual, en la cual siente culpa, tristeza, amargura, odio y toda clase de sentimientos negativos. Hay muchas cosas que pueden generar esta disforia poscoital. En el capítulo 13, la disforia poscoital, usando este término moderno para describir la condición de Amnón, se deriva de que no era amor lo que tenía por Tamar, sino una obsesión compulsiva. Trayendo esto al área espiritual, después de que el creyente se enreda en todo esto, consume el pecado, el resultado siempre va a ser, usando un término coloquial, hasta quizás vulgar, va a ser una cruda espiritual. Jamás después de haber consumado un acto pecaminoso, el creyente, hablando de un creyente genuino, va a sentirse bien, va a sentirse satisfecho. Se va a dar cuenta, como Eva, que sus ojos fueron abiertos y que ahora Eva y Adán, después de haber desobedecido, en lugar de haber crecido como humanos, descendieron y sintieron vergüenza y se cubrieron. Y esta vergüenza implicaba o iba mucho más allá de simplemente ver las partes íntimas el uno del otro. Sintieron obscuridad, sintieron sombra, sintieron esta vergüenza de no querer estar expuesto ante otra persona que minutos atrás yo podía ver con inocencia. La causa o las consecuencias del pecado en la vida de un creyente van a ser exactamente en el mismo tenor. Nos van a hacer sentir de lo peor. Nos van a hacer sentir que hemos defraudado a Dios, que nos hemos defraudado a nosotros mismos, que no valemos la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta serie de sentimientos, la paga del pecado. Vienen, nos ahogan, nublan nuestra visión y nos llevan cada vez más abajo. Es muy lamentable todo este cuadro, toda esta anatomía de la seducción. Es algo muy complejo cuando la dejamos correr o cuando la dejamos que avance sin medida. En Génesis capítulo 3, te lo mencioné al principio, Dios habló acerca del pecado. En el verso 7, en la segunda parte, fíjate lo que dice, lo hemos referido en nuestras reuniones dominicales porque yo no creo que sea una coincidencia, pero los últimos domingos y también los últimos temas que hemos desarrollado en el libro de Samuel tienen que ver, todo tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la santidad, tiene que ver con andar en el temor de Dios, tiene que ver con dejarnos seducir, etcétera, etcétera. Todo parece que en los últimos meses gira en torno a ello y creo que por alguna razón será. Y todos tenemos que responder a Dios, o sea, a su palabra positivamente en el sentido de, Señor, si algo nos estás advirtiendo, tal vez no porque estemos hoy en una situación así, pero no sabes qué nos espera en el camino el día de mañana. Porque fíjate, en Génesis capítulo 3 hay un principio que se establece desde esta primera generación después de Adán y Eva, esta primera generación ya de hombres nacidos en pecado. Capítulo 4, verso 7 en la segunda parte, dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El pecado está al acecho, a la puerta, ansioso de controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Atracción, parte 1, punto número 1. Cada vez que el pecado se asome, cada vez que tu corazón se incline por algo, tienes que dominarlo. ¿Cómo? A veces dominarlo significa huir. A veces dominarlo significa dar la vuelta. A veces dominarlo significa sacudir de tu mente ese pensamiento y continuar. No permitirte darle la entrada, viajar a las fronteras de la seducción, porque entonces
puede que te encuentres en un punto de no retorno. Yo no sé en dónde se encuentre tu vida hoy. Yo espero que a partir de esto hagas una reflexión, un análisis, consideres las áreas de tu vida que necesites revisar y que a la luz de la palabra y a la luz de la gracia de Dios reconsideres si estás yendo por el camino equivocado, si estás tomando decisiones hoy en las que de antemano tú sabes que hay una atracción por el pecado, pero te estás engañando a ti mismo diciendo, no va a pasar nada. Ya estás tal vez en la etapa de seducción. Sí va a pasar, porque tú sabes que algo va a pasar. Y entonces necesitas dar vuelta atrás, sacarte el ojo, cortarte la mano, hacer lo que tengas que hacer. Que Dios te bendiga. La próxima semana en la lección número 15, si bien veremos parte de esta historia o la segunda parte de esta historia con otro enfoque, no dejaremos, ¿verdad?, de alguna manera de considerar cómo está ligado al punto número 4, las consecuencias del pecado en la vida de una persona. Que Dios te bendiga. Hoy lo dejamos así para llevarnos más bien tarea personal para meditar en lo que Dios quiera hablar a nuestra vida y nuestro corazón. Nos vemos la próxima semana.